Todas las expresiones culturales en un solo lugar. Cultura Express. También vamos a estar viviendo una experiencia maravillosa el próximo 14 de noviembre en el Don Bosco Teatro. ¿Por qué? Porque vamos a reírnos, vamos a emocionarnos y vamos a recibir en esta Cultura Express a una grandísima actriz como es Malena Solda. Malena, muy pero muy bienvenida a Bahía Blanca, a De la Bahía 91.5. Gracias por engalanar esta Cultura Express. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, ¿y ustedes cómo andan? Pero muy bien, gracias por tu tiempo, gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. Es un placer enorme. Y nada más y nada menos que Made in Lanús. Es de las obras más icónicas, sin duda, de la pluma de Fernández Tiscornia, que nos retrotrae. A ver, y es una obra que si bien se estrenó en 1986, se estrenó hace 2 días, ¿no? Más o menos la obra. ¿De vigencia? ¿Nuestra versión, decís? No, por la vigencia de la obra en sí. Por la vigencia, sí, es de ayer. Exactamente, tal cual. Bueno, contame tu experiencia, cómo fue eso, por supuesto. Ahora, eras una criatura en 1986 cuando se estrenó, pero aparte, en este caso, viene de la mano de quien la interpretó y ahora es el director. Sí, Luis Brandoni la interpretó en teatro, hicieron una versión para cine que se llamó Made in Argentina. Y en esta ocasión Brandoni la dirige. Así que tuvimos el privilegio de poder aprovechar todo el conocimiento que tiene él del texto, de la autora, obviamente de la época, porque él sí la vivió, y fue muy generoso con nosotros al transmitirnos todo lo que él sabía y lo que vivió, y también al permitirnos transitar y hacer nuestra propia versión de los personajes. Y es una obra que está muy bien escrita y, como vos decías, los temas son recurrentes en nuestro país y siguen siendo los mismos, y tiene muchísima vigencia, por lo tanto, porque básicamente, si querés, cuento un poco la historia para quien no la haya visto. Dale, contalo, por favor. Son 2 parejas que nacieron en Lanús y crecieron en Lanús. 2 de ellos son hermanos y se quieren mucho. Sí. Y una de esas parejas se tiene que ir a vivir afuera, se tiene que ir a vivir a Estados Unidos. La otra se queda en Lanús y al cabo de 10 años, que es cuando comienza la obra, esa pareja que se había ido vuelve a la Argentina de visita. Y en este reencuentro, y en la conversación, y en este entregar regalos y contar experiencias, aparecen temas que tienen que ver, por un lado, con el desarraigo, con lo que le sucede a una persona cuando se tiene que ir de su país y tiene que intentar insertarse en otra cultura, en otro idioma, con otra idiosincrasia. Así es. Y cómo se toma una persona eso, o si es una persona práctica hace borrón y cuenta nueva, pero si es una persona más melancólica le resulta mucho más difícil. Y por otra parte está el matrimonio que se quedó en Lanús, en su comunidad, preservando su identidad, pero también peleándola permanentemente día tras día, donde nada es fácil, donde todo cuesta mucho esfuerzo y con el desgaste lógico de tener que vivir de esa manera, ¿no? Haciendo malabares para poder llegar a fin de mes. Tal cual. Entonces, entre las 2 parejas y entre los 4 personajes, en realidad, empieza un intercambio donde aparece el conflicto, que no lo voy a revelar para no contar la obra, pero aparece ese intercambio de vivencias, de expectativas, de ilusiones, de frustraciones, lo que quiere cada uno, lo que está bien para cada uno de ellos, los valores, y cada uno argumenta. Y esto es muy importante, la capacidad de argumentar, de poder poner en palabras lo que uno siente y lo que uno piensa, sin necesidad de ser agresivo, ni cizañero, ni decir con un tuit lo que querés decir. Exactamente. No, argumentar, desarrollar, explicar qué le pasa a cada uno. Y en esa explicación de cada uno, de cómo ve la vida y cuál es el futuro que desean para sus hijos, para ellos mismos, si quedarse en la Argentina o irse de la Argentina, la autora fue muy inteligente y no baja línea, no dice estos tienen razón y estos están equivocados. No, los 4 tienen razón, lo cual hace la situación más dolorosa. Porque si a uno no le importa lo que dice el otro, o uno es el bueno y el otro es el malo, es más fácil cortar el vínculo. Exactamente. Pero lo difícil es tener que vivir justamente así, ¿no? Separados, unos que extrañan a los que están afuera y los que están afuera que extrañan poder volver a su país. Exactamente, y que desean con eso algún día.
Y los que Perdón, también ¿cómo? y los que también desean volver algún día, ¿no? Pero si volvés, ¿cómo volvés? Claro, ¿y qué haces con tus hijos? Si Exacto. tus hijos se criaron en otro país Claro, y están acostumbrados a esa otra idiosincrasia, que Exactamente. ya forma parte de ellos. La de ellos, La Argentina ya no es tanto Claro. la de tus hijos si vivieron casi toda su vida afuera. Entonces, ¿cuál es tu lugar? Exactamente. ¿El de tu infancia, donde creciste, donde te formaste o donde están tus hijos? Y eso va más allá del 85, el 95, el 2005, nos va atravesando. por porque eso, tal cual. lo que pasa también con los jóvenes es que ahora, hoy en día, bueno, con muchos de nosotros, Sí. pero a mí me llamaba la atención, sobre todo en el público de 20 años, es que se emocionaban muchísimo porque todos tienen algún amigo, algún primo, alguna amiga, o ellos mismos que están pensando en me voy o me Claro, quedo, exactamente. que gano y que pierdo. Claro, exactamente. Si me voy, bueno, esto es lo que va a pasar dentro de unos años, quizá cuando vuelva, ¿no? Claro. Pero dejando lo que está acá. Hace 40 años que se estrenó esta obra, Brandoni le dio la libertad a ustedes de poder hacer, o nos quedamos en 1986, o tenemos, digamos, una versión, entre comillas, remozada de este 2025. No hubo necesidad de agregar nada ni de sacar nada, tal vez alguna palabrita o Claro. alguna otra cosa, pero la obra sigue sucediendo en el 85, lo cual es una ventaja para el espectador porque Así es. te permite meterte en un cuentito. De repente ves el lavarropas que tenía tu abuela o las canciones que se escuchaban en la época, las frazadas que usaban en la casa de tu mamá cuando era chica, esos guiños y la distancia histórica ayudan a que uno se meta sin darse cuenta en el medio de la historia y de esa situación que se vive en el patio de Lanús. De esa emoción increíble, ¿no? Imagino, con la paleta también, ¿por qué no? Con las Cian, con las heladeras. ¿No? Sí, todo, la Siam, todo tal cual. Está Dios. todo, aparte, la producción fue muy cuidadosa y muy respetuosa de la producción que hicimos en Buenos Aires cuando la estrenamos el año pasado y Claro. trajimos absolutamente todo, toda la escenografía, toda la utilería, así que es un esfuerzo muy, muy enriquecedor, muy lindo, muy de valorar y respetar mucho al público. Exacto. Y donde nosotros estamos muy contentos de poder tener un intercambio también cuando termina la obra, porque la gente se acerca a contarnos que esa es su historia, la historia de mi papá, la historia de mi mamá, la historia nuestra, de mis primas, es la historia de Sí. muchos de nosotros. Sí. Es muy fácil identificarse Sí, con sí, los sí, sí, sí. personajes. Sí, exactamente. Bueno, ¿quién no tiene, no? Bueno, en mi caso tengo un primo que hace, casi 40 años o más que está viviendo en España. Y Claro. justamente un compañero de trabajo me decía que el hijo termina de estudiar el año que viene y se va también para esos lares. Entonces, es muy difícil. O sea, siempre te toca alguien cercano que está por irse, como bien decías, o alguien que ya está, ¿no? Entonces nos interpela absolutamente a todos, ¿no? Y también alguien que a pesar de todo quiere volver. Exacto. No, pero vas a volver acá, es un quilombo todo. No te importa, claro. no hay nada como la Argentina. También. Exactamente, sí, sin duda. Bueno, además es un elencazo maravilloso, por supuesto, estás con Alberto Jaca, también con Cecilia Dopazo, Esteban Meloni. Talía. Qué increíble, qué lindo. Qué lindo. Contame Sí, cómo muy fue hermoso. ese reencuentro con los cuatro, cómo fue esa primera pasada, qué es lo que sentiste. La verdad que fue súper interesante. Logramos entre los cuatro poder hacer que la obra esté viva arriba del escenario, realmente escucharnos, realmente estar pendiente del otro, Claro. realmente habitar cada conflicto que va sucediendo a lo largo de la narrativa. Nos divertimos, nos reímos. Bueno, hemos pasado por un montón de situaciones ya llevamos no sé cuántas funciones, pero más de 500. Wow. Desde que estrenamos en la calle Corrientes, así que es como una familia. Es lindo, es lindo. Y esa familia que ahora está de gira, y nosotros particularmente valoramos muchísimo, creo que todo el público del interior, quizá una palabra no es muy linda el interior, pero bueno, pero es así, somos del interior del país, y se valora mucho cuando las obras vienen, como bien decías, ¿no? Cuando se marca, y sabemos perfectamente del esfuerzo de llegar con toda la escenografía, que es muy costoso, no solamente el viaje, el llegar con todo eso, de toda la puesta a punto que tiene en Buenos Aires, y eso replicarlo también en distintos teatros, no
no todas las dimensiones son la misma, entonces se valora cuando se puede hacer esa adaptación, y eso llega igualito que en la capital llega también, en este caso, al Don Bosco Teatro. Sí, tal cual. Es un esfuerzo enorme. Nosotros viajamos con un micro muy grande donde se cargan las paredes de la escenografía, las puertas, esto que te contaba, la máquina de coser Singer, ¿te acuerdas de la máquina pesada? Sí. Bueno, la máquina, el lavarropas, las mesas, las sillas, los vasos, los tenedores, todo ahí arriba, y a veces, bueno, viaja toda la noche hasta llegar a las distancias que haya que recorrer, pero la verdad es que es muy satisfactorio y, como te decía, es muy interesante el intercambio que hay con la gente, porque no es que uno viene a bajar línea o a contar o a mostrar qué maravilloso, sino que escuchamos realmente lo que sucede en la platea, porque la gente es muy expresiva, se ríe, se emociona, tose, se incomoda, y es como un diálogo que se establece entre los que estamos arriba del escenario y los que están debajo. Y después en el saludo, cuando podemos ver las caras o escuchar sus historias, a nosotros nos da un sentido todavía mucho más fuerte como actores, como intérpretes, sentir que, sin duda, que podemos colaborar en algo. Claro, exactamente, y se colabora muchísimo y nos hace mucha falta, sin duda. Los esperamos, y para disfrutarlo, para disfrutarte justamente sobre el escenario, el Don Bosco Teatro. Gracias por este tiempo maravilloso, gracias por estar con nosotros en Bahía Blanca, y a disfrutar muchísimo, y que el cine y que la televisión y en este caso el teatro siempre nos una. Nos hace falta mucho. Nos hace falta mucho de esto, y sos sin duda de los grandes artífices también de nuestra cultura, así que gracias, Malena, por este tiempo. No, gracias a ustedes, un abrazo grande. Gracias. Las entradas, por supuesto, a través de entrada1.com o bien en boletería del Teatro Don Bosco, que es un placer, un teatro maravilloso, grandísimo, así que para disfrutar a pleno el próximo 14. Gracias. Chao. Un abrazo enorme, muchísimas gracias. Allí la palabra y el placer enorme de estar con Malena Solda, una grandísima actriz que junto a Esteban Meloni, a Alberto Oaxaca y junto a Cecilia Dopazo llegarán el próximo viernes 14 al Don Bosco Teatro a partir de la hora 21. Cultura Express con Marta Rodríguez.